Hola, hola, muy pero muy requete, muy buenos días, mis amores. Y esto es una extensión más del programa de radio Ayúdate, que yo te ayudaré, de la Chica 960. Y bueno, pues ya estamos en esta transmisión live a través de UNCOA, el Facebook de UNCOA. Y es un placer para mí, Ana Rosa Martín, estar compartiendo contigo cada mañana. Pues no digo que la buena nueva, porque en verdad este conocimiento pues es un conocimiento antiquísimo y pues solamente estamos repitiendo de diferente manera, dándole una diversidad diferente dependiendo el expositor, pero estamos tratando siempre de compartir sobre la enseñanza de la importancia que tiene el descubrirse a sí mismo como descubrimiento personal, individual y como una necesidad primaria, donde el no conocernos a sí mismo pues nos hace vivir en una disfuncionalidad, en un caos existencial y en una falta de comprensión con los unos y los otros. Y bueno, pues estoy buscando aquí mientras llegan la transmisión para compartirla. Chayito, buena vida, Chayito, bienvenida, hermosa, la hermosa, dice Goyo, la hermosa. Gloria López ya está por aquí, muchas gracias por estar compartiendo. Voy a compartir en la página, no, pues aquí no la puedo compartir, es en el otro celular. Mira qué lento está el... Oh my gosh. Bueno, a ver a qué hora reacciona este celular. Acá lo voy a compartir. ¿Qué me cuentan? ¿Cuál es la experiencia que han tenido? ¿En qué han tropezado? ¿En qué han levantado? ¿En qué han rectificado? Y que entonces decimos que es a través del error como aprendemos, y es a través del último error que pudiéramos decir que es nuestro mejor maestro. Y entonces, ¿cuál es la enseñanza que esto te deja? ¿Qué es lo que el logro que hemos tenido de ese posible aprendizaje? Esa es la maravilla de la maravilla, el irse descubriendo a sí mismo frente a un error. ¿Por qué? Porque cada situación te causa un sentimiento, una idea, una emoción, y eso te va a llevar a una acción, y esa acción nos lleva siempre a una consecuencia. Así es de que, bueno, seguimos aquí en vivo a través de Facebook UNCOA. Le voy a poner y lo voy a publicar y ahí nos vamos a ir. Y eso es lo que decíamos esta mañana en el programa de radio, lo interesante que es que nos descubramos, porque en las diferentes corrientes filosóficas y las diferentes creencias en las que hemos nacido y lo que hemos aprendido a través también de nuestra búsqueda en la necesidad de la experimentación que tenemos, pues tenemos diferentes ideas y criterios para los conceptos como espíritu, mente, energía, campo vibracional, idea, pensamiento, incluso por ejemplo para la psicología, en el cerebro es donde se considera como la mente, como que ahí está todo, porque ahí está todo guardado o almacenado. Pero resulta que la investigación que nosotros hacemos a través del conocimiento de sí mismo no está precisamente todo en la mente, sino que hay cosas que no precisamente están ahí y las accionas, sino que también hay sucesos involuntarios que te dominan, que son externos. Por eso insistimos cuando decimos que creo en lo visible o en lo invisible, no tenemos idea de las posibilidades y las ventanas que abrimos de poder captar situaciones o cosas que en verdad en el desconocimiento de cómo acciono no tenemos idea cómo repercute. Decía esta mañana una persona en la radio, porque cuando uno se emborracha pierde el estado de conciencia o mente, no sé cómo decía la pregunta, que no te acuerdas.
Dice, entonces, ¿por qué no se acuerda uno? Y es que entonces cuando tú ingieres una bebida alcohólica, hablando del alcohol, inhibe tu cerebro, tu neocorteza cerebral, que es la que hace las conexiones, que es la que hace los procesos cognitivos con el habla, el pensamiento, el recuerdo, la memoria selectiva, la memoria a corto o largo plazo, el sistema motor, incluso por eso también te tambaleas, te caes o gateas, o hasta te haces del baño, o te vomitas, o te pones de un estado intolerante y un estado cambiante del ser. Por eso algunos que ya se identifican en un estado así enervante, pues dices que, yo cuando me alcoholizo me pongo muy agresivo, o deprimido, o alegre, o latoso, o chistoso. Pero es que solamente va el cerebro hacia una conexión de tu estado mental, en esa cognición, pero no está 100% de toda la capacidad cerebral. Todas las demás partes se inhiben, se adormecen, se anestesian. Decía en una enseñanza que era como caérsete los velos. Y entonces eso de caérsete los velos era que ya no había la moralidad, la ética, los principios ni el criterio. Solamente había esa inhibición del ser, del instinto. Y entonces por eso hay hasta un refrán que dice que los niños y los borrachos dicen la verdad, porque ya no hay una conexión consciente. Ya no hay una conexión consciente, sino que hay solamente esa conexión del instinto. Y en eso, como dicen, pues solamente los niños y los borrachos dicen la verdad. Pues bueno, es relativo, porque también entonces empiezas a hacer cosas que al otro día dices no me acuerdo, y aquellos que viven y conviven contigo, pues se les hace imposible que no te acuerdes, porque dicen, pues yo estaba allí, ¿cómo no te vas a acordar? Y hasta creas un conflicto familiar o existencial, porque se les hace imposible que no te acuerdes, pero en verdad no se acuerda. ¿Por qué? Porque no están todas las conexiones del cerebro funcionando perfectamente, porque precisamente por ese enervante anestesia todas esas conexiones, y entonces no están en una óptima funcionalidad. Por eso muchos empiezan a arrastrar la lengua, empiezan a segregar mucha saliva. Bueno, ustedes saben, y más si han tenido familiares o tienen alcohólicos en su hogar. Entonces se va creando una memoria, se va creando una red neuronal de esa personalidad. También pasa que cuando entonces tú estás en esa situación, como desconoces el funcionamiento de sí mismo y desconoces todas estas partes explícitamente, que es la mente, que no es precisamente, como te digo, que en la psicología se entiende como mente a la parte cerebral, porque aguarda esos recuerdos o esas partes cognitivas del funcionamiento químico, físico, biológico del ser, sino que nosotros en nuestra enseñanza sabemos que el estado mental no es precisamente en la parte cerebral, sino que es una parte etérea que está conformada de energía, y es aquí hacia nuestro entorno. Es como un aura, un campo magnético que nos circunda, pero que no solamente es externo, sino que también está en cada célula y parte de nuestro cuerpo. Y ese es el estado mental. Y entonces cada uno de nosotros, ahí es donde se guarda precisamente toda la memoria de todo nuestro tiempo. Y entonces tú recurres a esos recuerdos a través del cerebro, que es para nosotros como una antenita de conexión, que es el receptor que capta las ideas, y que entonces una idea externa, que aunque sea tuya, de este campo magnético, se hace afín por repetición, y entonces la llevas a la acción. Pero no solo eso, cuando entonces tienes este tipo de situaciones de un enervante, una droga o un alcohol,
y que inhibes esas partes de conexión de tu cerebro, entonces dejas de conectarte no solamente con tu sistema motor, sino con tu estado mental, y entonces empieza esa antenita a volar y entonces puede conectar con otro estado mental que no precisamente eres tú. Y entonces ese estado mental que precisamente no eres tú, ¿qué es? Y eso es donde tú también tienes que abrirte al conocimiento y a la posibilidad de entender y comprender que la aparentemente nada existe potencialmente todo. Y entonces la física cuántica te enseña que es en esa aparentemente nada que está llena de energía cuántica y que es ahí donde suceden todas las cosas, porque todo está hecho de energía. Lo que nos hace diferente una cosa de la otra, incluso una materia de otra como materia, es solamente la cantidad de átomos que nosotros logremos tener. Entonces eso es lo único que nos va a hacer diferentes de una pluma, de un escritorio, de un radio, de un foco, de una mesa, incluso el cuerpo físico. Porque el cuerpo físico por sí solo como materia, tú lo has visto, mueres y sale tu etéreo, que es tu estado mental, y entonces el cuerpo queda inerte, rígido, incluso empieza a hacerse rígido conforme este estado etéreo mental empieza a salir de tu cuerpo. Entonces, si tú has estado cerca de una persona que está en enfermedad y en un estado de muerte, que va pues por enfermedad, si puedes irlo como monitoreando, entonces te puedes dar cuenta que lo primero que se le empieza a poner rígido son los pies. Están fríos, están rígidos, literalmente rígidos, y entonces se va poniendo rígido de la cabeza, de los pies a la cabeza. Entonces es que esa energía que está plasmada en cada célula de tu cuerpo empieza a ser como un barrido y empieza a irse recorriendo, y por eso va quedando ya sin vida, sin energía, sin estado mental esas células, y entonces por eso empiezan a quedar rígidos los miembros de tu cuerpo hasta que logra ir subiendo, y cuando logras estar en este estado, la respiración es mucho más difícil, cuesta mucho más trabajo, por eso tienen la mayoría de los enfermos o ya muy ancianos la boca abierta, porque ya su respiración no es suficiente, la oxigenación, y entonces lo último que es el último suspiro, porque entonces ya es como que se sale el estado mental y el cuerpo se suelta. Pero en cuanto se suelta el cuerpo y en cuanto lo agarras, no es que está moldeable o está, sino que es muy rápido el tiempo que dura, que en cuanto sale esto es muy rápido que se vuelve a quedar rígido. Por eso luego los empiezan a manipular para poderlos dejar en un estado que desean que esté, ¿verdad? Que les acomodan las manos, la boca, les cierran los ojos inmediatamente, porque si no pues les quedan abiertos porque rápido se colapsan. Entonces esa es la mente, la energía, lo que le puedes llamar tu espíritu, que le da vida al cuerpo físico, y es ahí entonces donde guardas toda tu experiencia como experiencia. Pero existe también otra parte que es muy vulnerable y delicado de tratar, porque tú, de acuerdo a tu creencia religiosa y filosófica, tienes entendido que el alma es lo más puro y sagrado que hay, porque muchos de ustedes hasta has comentado que en tus rezos que rezas a tu alma, pero en realidad el alma, en el concepto de la enseñanza que nosotros te estamos manejando, el alma es el cúmulo, la acumulación de todo aquello que no pudiste conquistar en tus vidas pasadas, y es aquello precisamente con lo que ahora vienes a conquistar, y ya naces con un alma, iba a decir una palabra muy fea, que es lo que se me vino para decirte, pero no le quiero decir, es un alma oscura, densa, negativa, muchas veces, ¿verdad? Entonces estaba viendo
este día sábado la película de Disney que te decía de Soul, donde en caricatura tratan de plasmar una relatividad de lo que es el alma, pero sí tocan como pincelada de que el alma es la personalidad con la que nace un ser, y es verdad. Entonces tú, aparte de heredar una genética, una carga genética en los cromosomas X o Y de padre y madre, cuando estás conformado, si eres hombre, pues te heredaron papá y mamá los cromosomas X, ambos, X y Y, ¿verdad? Y cuando eres niña, pues te hereda papá y mamá los cromosomas Y. Entonces, el papá es el que define el sexo. Mamá siempre te va a heredar un cromosoma Y, porque ese es el cromosoma femenino, y papá es el único que tiene cromosoma X y Y. Entonces depende del padre a la hora de la fecundación cuál cromosoma fecunda, cuál fecunda ese, cuál se une. Y entonces si tu padre da una Y y tu madre Y, entonces eres niña. Y si tu padre da X y tu madre Y, que siempre va a dar Y, pues eres un niño. Y entonces desde ahí fíjate cuántas cosas ignoramos, porque tú como padre, en tu cultura machista, en la ignorancia, por el machismo también es ignorancia, siempre has culpado a tus mujeres en el trayecto de tu larga historia, desde tus reinados, porque no te da varones, y hasta has desheredado, destronado mujeres porque no te dio varones, cuando eres tu hombre el que selecciona el sexo. ¿Cuánto hay entonces que ignoramos? Desde ahí, por eso decimos que el conocimiento de sí mismo es muy amplio. ¿Cuántos de ustedes han nacido en familias que tus padres han despreciado a las mujeres por ser mujeres y querían tener hijos varones? Y que es una ignorancia pensar de tal manera, porque aludía a tener hijas mujeres. Entonces, ¿qué estás opinando y diciendo en tus hechos que piensas de tu madre o de esa mujer que te dio una hembra? Que las tratas o las tienes como posesión o como animales, no por amor. Y entonces, ¿cómo no quieres que tus herencias genéticas estén tan deplorables? Cuando desconoces, ¿cómo no entiendes y comprendes que también a la hora de la copulación, siendo tu hombre o mujer, por haber tenido tantas relaciones, sea fidelidad o infidelidad, en tus tantos saberes, a la hora de la copulación marital, y tú en la relación marital que hayas tenido con una cantidad X de hombres o mujeres, a la hora de querer tener una relación ya normal, en esa misma copulación tú, a la hora de tener tu éxtasis, ahí en ese vaciarte, vacías toda la carga energética que jalaste de aquellas parejas que tuviste en el trayecto de tu vida. Son muchas cosas, mis amores, que influyen en la formación de un ser. No es solamente que es un animalito que se fecunda en 2 semillas y que ya creció la plantita y que ya se riega y que crece y florece y que muere. No es solamente eso. Vienen muchas cosas en la existencia humana que venimos cargando como seres. Y todo eso lo desconocemos, aunado a que muchos son implantados. Implantados, ¿qué quiere decir? Comúnmente, aunque parezca caricatura de Disney, eres implantados comúnmente en algunos vientres, que es el caso de tu historia religiosa católica, donde te dicen que por obra del Espíritu Santo
María tuvo al niño Jesús. ¿Cómo eso sí lo crees, mis amores? Eso sí lo crees y lo sigues creyendo. ¿Cómo no puedes ver que entre vosotros hay seres con una capacidad de inteligencia, de bondad, de nobleza, de sabiduría más elevada que tú, y que también esos seres pudieron haber sido implantados en un vientre aún teniendo una relación marital? Porque entonces estos sí son implantados solamente como mente etérea y no como físico. Y entonces la ciencia te ha demostrado, ahora apenas está sacando cómo se ve, ya te lo he enseñado, la luz, déjame ponerle aquí, la luz que se ve cuando se fecunda un óvulo. Creo que no lo escribí bien. Fecunda la luz la luz que se ve cuando se fecunda el óvulo. Ay, no es el video que quiero enseñarte. Luz que se ve cuando se fecunda el óvulo. Entonces, ¿cuántas cosas, mis amores, hay que en verdad no entendemos? ¿Sabes? A ver, aquí está. ¿Logras ver? Ahí está. Se ve un flashazo. ¿A ese flashazo? Este flashazo de luz es en cuanto esperma y óvulo, el esperma penetra el óvulo. En cuanto lo logra penetrar, se puede ver esta luz, este flashazo. Ese estado de luz es el estado mental. La mente o el espíritu, como tú le puedes llamar. Y entonces es también como el alma que viene ya con una personalidad. Aquí está el de la fecundación de espermas in vitro y cómo solamente uno logra flashear, son dos. ¿Por qué? Fueron los únicos que lograron la fecundación, la fertilidad, la vida. Los otros no lograron quedar fecundados. Y eso está en YouTube, yo lo busqué en YouTube, no lo tengo guardado ni es un material nuestro. Es porque nosotros nos apoyamos con el material mismo que la ciencia, la tecnología, la biogenética, la física cuántica y la medicina pues misma está sacando. Entonces fíjate cuánto hay que ignoramos, cuántas mujeres hay maltratadas, rechazadas, repudiadas por tus padres porque sois mujeres. Cuando tu padre fuiste el que le diste la definición del sexo. ¿Cuántos de vosotros sabes que repudias a tus hijos por ser hetero, que no saben ni qué sexo son? Porque tampoco sabes que a la hora de tener tu relación marital, a la hora de tener ese coito, ese momento de placer, ¿tú en qué estabas pensando? No te haces consciente, no tomas el sexo como una relación sagrada, sublime, celestial, donde poses a una mujer con todo el cuidado, con todo el amor y con todo el cariño, sabiendo que la probabilidad de una penetración es una probabilidad de vida, y que estés consciente que deseas dar vida y qué calidad de vida quieres traer, y que entonces debieras prepararte para dar vida y traer mentes más evolucionadas a estos vientres. Y entonces en esa calidad de pureza de pensamiento, de sentimiento y de acción, con el respeto, con el amor y con el placer que se tiene, traer seres diferentes. Pero como no te haces conscientes, traes a tus hijos en la borrachera, en el enojo, en la reconciliación, en el machismo, en el sometimiento, en la lujuria. Y en eso tienes ideas nocivas de placer
con otras personas, incluso del mismo sexo, y tú estás teniendo una revolución sexual mental mientras estás con tu pareja, y en eso estás teniendo la probabilidad de creación de vida. Y entonces, ¿de qué estás magnetizando, potencializando esos cromosomas X o Y que van a procrear vida si se da la fecundación? Y entonces nacen tus hijos y nacen en una confusión de sexo. Y tú muchos los repudias, los maldices, los quitas de tu vida porque son heteros, porque son lesbianas, porque son gays. Cuando tú no te hiciste consciente en tu placer cuál era tu emocionalidad que creó ese ser. Claro, no es general. Muchos vosotros ya nacieron así, muchos se hicieron y muchos otros pues vienes porque tienes algo que resolver. Pero tanto que hay por entender y comprender en la existencia humana para poder entonces lograr la dignidad, la aveniencia, la unión, la comunicación, la comprensión de los unos con los otros. Y es por eso que el amor, siendo el valor más importante de los principios y valores universales, que deberá ser la punta y la guía de cualquier vida, no lo es porque no lo entendemos, porque no entiendes en verdad la amplitud y la relatividad del significado de lo que el amor es. Y entonces a diestra y siniestra tienes sexo a placer. No te guardas a tener sexo, a esperarte, a elegir a la persona ideal para crear una nueva raza humana. Solamente tienes relaciones por placer, y entonces esas relaciones por placer te dan consecuencias, y entonces de ahí viene toda la disfuncionalidad en las familias que ahora tenemos, porque te acuestas solamente en el instinto, en el arrebato. El instinto te va y tú te puedes aparear como hombre con 9, con 10 o con 100 y no querer a ninguna, no amar a ninguna. Y tu mujer te puedes aparear con 1 o con 10 y sientes que amas a todos, pero te desilusionas de todos, y entonces guardas resentimientos con todos y piensas que todos son iguales. Y entonces desde ahí, bueno, hemos traído una variante y una degeneración de decadencia como humanidad. Y en lugar de ir en una evolución, pues estamos evolucionando solamente en ciencia, estamos evolucionando en cosas como tecnología o materia, pero como mentes, en lugar de estar evolucionando como mentes, muchos, cientos de miles, estamos en decadencia, porque te estás perdiendo en la confusión del estado del ser. Y muchos otros hay que por venir como mentes implantadas con una capacidad de razonamiento e inteligencia diferente, pues los ves como raros. Tú tienes hijos incluso que son tachados como hiperactivos, cuando la hiperactividad es una capacidad de sumamente inteligencia, porque son niños que están escuchando a la maestra y ya captaron, pero al mismo tiempo están haciendo otra cosa y están haciendo otra y otra, y tú les preguntas y sabes perfectamente lo que está diciendo ella, pero no lo sabes educar. Y tienes hijos que les llamas hijos índigo, hijos no sé qué, y tienes hijos que no sabes darles una dirección porque tú no estás capacitado para observarles su evolución. Tienes hijos que te hacen preguntas que tú ni siquiera sabes contestar, y esos son hijos que vinieron para evolucionar, pero los pierdes en tu circunstancialidad porque les enseñas con tus hechos la mala manera de ser, y entonces ellos piensan que eso es lo que vienen a aprender y ya. Entonces no los dejas desarrollarse como mentes brillantes. Pocos son los que quedan con padres que en verdad aprovechan una capacidad mental
y entonces estos padres también saben darles dirección y salida y los ponen en las manos apropiadas para que desarrollen en estos niños su capacidad cerebral y su brillantez de mente. Y entonces pues son pocos, pero ¿cuántos? Cuando tus hijos tienen tantas capacidades, pero tu potencialidad y tu capacidad mínima los hace que los minimices encerrándolos en una cajita de celular. No ve el celular, ve una película, pues los dejas de crear. Y entonces ¿cuántos niños hay que te hacen preguntas raras y extrañas y que ni tú les sabes contestar? También han venido esas mentes, pero pues como tú eres mentes sencillas, que no entiendes ni comprendes, pues ¿cómo les vas a enseñar? Pero tampoco te abres a la posibilidad de que haya otros que le puedan enseñar lo que tú no sabes y que dejes esas mentes brillantes que vengan a hacer la función que vienen a desarrollar. Y entonces pudiéramos tener nuevos genios, pero no, los distraemos encerrándolos en nuestras cajitas de celular, en sus tablets, en sus computadoras, y ya entonces nos deshacemos de ellos. Pero muchos hay con tantas preguntas que solo te observan. Muchos hay que en su capacidad mental de percibir, pues perciben tantas cosas que hasta tienen miedos. Y en el desconocimiento de ello y que tú desconocerlo, pues entonces crean monstruos en sus cabezas. Y entonces los llevas a la medicina o a la psicología y te dicen que es imaginación, cuando es un mundo real para ellos. Y tú, en lugar de ayudarlos para comprenderlos, les gritas, los golpeas o los maltratas. O los llevas al chamán, o los llevas a un ritual, o los llevas a tus aguas benditas, o les prendes velas, porque no sabes más. Pero no te abres a la capacidad de aprender y comprender de dónde venimos, por qué nacimos, por qué existe el humano, cuál es nuestra capacidad y potencial, hasta dónde podemos llegar. ¿A poco crees que nomás es para nacer, crecer y reproducirte y morir? ¿Que no habrá algo más? ¿Por qué sufrimos tanto cuando se nos muere uno de los nuestros? ¿Y por qué nos ponemos tan alegres cuando nace otro? ¿Por qué no podemos despedir a uno que se muere como cuando recibimos a uno cuando nace? Porque no estamos preparados, porque no tenemos conocimiento de que la muerte es relativa y que si no hubiera una sin la otra, y que si somos mente, entonces la mente es universal y que la mente no es finita, el cuerpo sí es finito porque es materia y la materia corresponde a la materia, y cuando mueres pues el cuerpo siendo finito se queda en la tierra, y que entonces la mente es una mente universal y se va a trascender de acuerdo a su capacidad de evolución y conciencia. Pero no creemos, no sabemos, desconocemos. Y por eso el conocimiento de sí mismo nunca acaba. Llevamos eras y eras y eras hablando de lo mismo, mas sin embargo todavía hay humanidades que estamos aquí tratando de despertar juntos a una realidad que es intangible, porque no la creemos, no crees en algo que estás viviendo y que estás viendo que se te están muriendo a tu diestra o a tu siniestra, a tu arriba y abajo de ti, y aún dices que no existe un COVID. Pues ¿cómo vas a creer en cosas como estas que ahora te estoy platicando? Porque tu cerebro es diminuto, no te abres a una capacidad más de inteligencia para ver la probabilidad o la posibilidad de, y entonces te analices. Y no se ocupa ser un estudiante, ni ser un erudito, ni ser un científico intelectual. Se ocupa solamente ser conciencia, de verte a ti cómo te sientes con cada sentimiento, pensamiento y acción. Y entonces sobre eso darte cuenta, analizarte y ver que a toda acción has tenido una reacción, pero haciéndote 100% consciente. Como no te haces 100% consciente, porque hay muchos distractores en el trayecto de tu día, por eso se te dice, haz un diario para que anotes qué te
cómo accionaste, cómo lo resolviste, cómo debiste haberlo resuelto basado en un diccionario de sinónimos y antónimos contra los principios y valores universales. Y entonces ver que todo lo que fuiste esta semana no es nada de lo que hiciste la semana de antes de esta. Y ver que eres una persona diferente cada día, que incluso durante el día eres una personalidad diferente. Y que en eso de no conocerte te permites hacer cosas que no debiste hacer. Que eso nos hace complicados, y que eso nos hace complejos, y que eso nos hace estar enfermos, y que eso nos hace estar tristes, deprimidos, vivir en conflicto, en decadencia. Y que entonces te programas de acuerdo a tu capacidad de intelectual, de conocimiento o de creencias o filosofías, y te programas para nacer, crecer y morir a cierta edad. Y colapsas. Y entonces no hay una apertura de razonamiento, de discernimiento para un mayor conocimiento. Y todo se trata de ti, es conocimiento de sí mismo, todo regresa a ti, a tu historia humana, a tu camino, tu verdad y tu vida. Tú eres tu propia historia. ¿Qué veniste a resolver? ¿Con quién y por qué? ¿Por qué me porto así? ¿Por qué pienso así? ¿Por qué acciono así? Entonces ahí es donde debes de depurar y clarificar tu alma, porque es la personalidad que te da razón y existencia de ser como eres, aunado con la carga genética heredada de padre y madre que se hace afín a esa alma que por eso y por esa vibración y afinidad escogiste ese padre y madre. Tú los escoges, porque es lo que necesitabas aprender y experimentar para que no se te olvidara esa carga que viene en tu alma. Entonces escoges ese padre y esa madre más idóneos a tu genética que tienes que conquistar. Y en lugar de conquistarse, terminas repudiados, separados, odiados, peleados. Entonces una vida más sin resolverse. ¿Y cuántas vidas llevas? Cientos de miles de vidas. Y bueno, tienes la oportunidad de nacer, pero va a llegar el momento que no vas a poder nacer porque vas a hacer un desperdicio para una raza. Ya la vibración te va a dar la oportunidad de nacer o no. Entonces vas a nacer por vibración. La capacidad de evolución en la vibración que alcances va a ser tu pase de entrada, tu pase de abordar a una nueva humanidad. Eso no lo entendemos, es muy complejo también. Y no va a haber alguien que te diga tú sí, tú no pasas. Va a ser la afinidad, la vibración. ¿Por qué? Porque van a ir sirviéndose y van a ir quedando mentes brillantes que ya no vas a poder por afinidad nacer. Ahora te karmatizas, te culpas y cuando quieres volver a nacer dices, aunque sea con un lisiado, aunque sea con un ladrón, aunque sea con una prostituta, aunque sea manco, aunque sea sordo, aunque sea como sea, entonces naces ya con una discapacidad, con un trastorno o con un defecto humano, porque tú te karmatizas, tú te culpas, tú naces así, porque tu necesidad es nacer para volverte a resolver, para tener una oportunidad de resolvencia, pero cuando naces se te olvida, vuelves a perder la oportunidad de vida porque te enganchas, porque el egoísmo no te permite entender y comprender y vuelves a perder tu oportunidad. Entonces pasan los días como pasa el día de la marmota, lo mismo sin aprender. Hasta que aprendes, cambias a una evolución diferente, a una nueva raza, a una nueva humanidad diferente que no es en esta misma dimensión que estamos ahora. Entonces aquí no estamos por buenos, tampoco por malos. Somos lo mejorcito de lo peorcito, como dirían por ahí. Saludos, José Antonio Mendoza desde Rialto, California. Vivi Laguna, gracias Vivi, gracias a ti, Niki. Nisi Cantú, saluditos, buena vida. Nicole Rubio, saluditos. Cindy Samarripa, Ahmed Ali Dari, saludos. Good evening, dice él. Susi Ramos, grandiosa, bella, hermosa. Hashtag, ¿en qué te puedo servir? Susi, gracias. Sandra Puente García, muchas gracias, Sandra. Filo, te extrañamos, Filo, qué tema tan importante, hoy nos compartiste, mi corazón te da las gracias. Por mí yo me entiendo, Filo, o sea, como que me oigo y digo,
watts, me estoy revolviendo, los estoy revolviendo. Es que es tan complejo entender y comprender el por qué nací, para qué nací, por qué existo. El entender que si en verdad hay otras vidas, que esta vida es el resultado de tus vidas pasadas y que esos personajes de tu vida actual son los personajes de tus vidas anteriores con aquellos que tuviste algo negativo que no pudiste resolver y que ahora te toca resolver. Y que entonces te cuesta trabajo por eso avenirte a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu hermana, a tu amigo y a tu enemigo. Y que es precisamente ahí donde te cuesta trabajo resolverte, ahí donde te cuesta trabajo servir, ahí donde te cuesta trabajo amar, es donde más tienes que practicar, porque ahí es lo que veniste a resolver. Y nosotros no, en el desconocimiento de sí mismo, pues corremos y huimos, salimos corriendo. Y no, o sea, no entendemos esos conceptos. Para eso nosotros abrimos nuestros cursos, que es un módulo de 16 temas que dura de 6 a 8 meses, y ahí empezamos a explicarte desde la sensibilización que este cuerpo físico es solamente un cuerpo instintivo. Te enseñamos que somos 6 conciencias: la conciencia instintiva, la conciencia genética, la conciencia positiva, la conciencia inteligente, la conciencia superior y la conciencia universal. Y que entonces tú empieces a identificar desde tu acción en qué conciencia estás reaccionando, pero sabiendo también que hay una ley de acción-reacción y que automáticamente acciones de una conciencia o una inconsciencia vas a tener una consecuencia. Y que entonces no hay fuera de ti nada ni nadie que te pueda juzgar o sentenciar más que tus acciones. Y que entonces desde ahí nos vamos a una ley tácita, irreversible, indubitable, donde solo tus hechos cuentan. Y que tú, por tu palabra, puedes ser muy culto, muy sabio, muy ameno, muy franco o muy dulce, pero tus hechos, solo tus hechos cuentan. Y que si sufres, ríes o lloras, todo es por ti. Que eres tú solo el que puede cambiar tu historia humana, tú y solo tú. Cuando tú empieces a creer en ti, te conviertes en un gran maestro. Y tú tienes que lograr esa conexión, esa maestría, donde tú creas en ti, te conviertas en el genio de la lámpara, en donde te conviertas en el amo y señor de tu conquista, que te conviertas en el corsé de tu vida, que domines tus riendas, que dirijas, y que entonces no hay nada ni nadie fuera que culpar, ni las circunstancias, ni los presidentes, ni la cultura, ni la religión, ni la nacionalidad. Es la carga genética y tu manera de ser y todo lo que vienes cargando lo que te hace cargar culpas, odios, enojos, egoísmos, que es lo que ha llevado a tu historia humana en guerras. Y eso hizo que se separaran las naciones, que se crearan las monedas, que se inventaran las banderas. Cuando la única bandera, la única moneda y la única religión que debiera haber es el amor. Solamente el amor. Pero nadie lo conoce. Cuando piensas en amor, piensas luego en que no tienes una pareja. Ay, tengo que conseguir una pareja porque tengo que tener amor. Pero y el amor a las plantas, y el amor a los animales, y el amor a la naturaleza, y el amor a tus padres, y el amor al prójimo, y el amor a todo lo que es y existe. ¿Cómo le llamas? Entonces, lo primero que debes hacer es definir bien qué es el amor para ti y bajo qué concepto te has recreado en el amor. Y desde ahí entonces redefinirte y saber que naciste por amor, aunque hayas sido un hijo o una hija abandonada en la banqueta. Por amor naciste. Créelo o no, lo sientas o no,
pero el egoísmo te hace pensar que ni siquiera nadie te quiere, que ni tus padres te quieren. Ay, es que me pegaron de niño. Pues sí, ¿cómo eras? Ni tú te aguantabas, ¿cómo querías que te aguantaran? Ahora ellos no sabían cómo educarte, era su manera de educar, porque querían que fueras mejor y por amor. Pero no entendemos el amor. Cada uno, siendo cientos de miles de millones de personas en el mundo, si le preguntas, cada uno tiene su propio concepto del amor y del desamor también. Entonces, ¿cuándo vamos a dar un brinco cuántico como humanidad para lograr una civilización más avanzada y evolucionada? Cuando cada hombre, cada mujer y cada niño entienda el verdadero concepto de lo que el amor es. Y ese es nuestro trabajo, esa es nuestra función, estar con la humanidad hasta que entendamos cada uno de ellos lo que en verdad el amor es. Lo que en verdad es amaos los unos a los otros. No, amaos a unos y a otros no. Amaos a unos y odiar a otros no es eso, es amaos los unos a los otros. Bajo ese concepto, pues te das una libertad que estás rayando en el libertinaje, hombres con hombres, mujeres con mujeres, niños con adultos, adultos con niñas. Eso no es amor, es libertinaje, es apareamiento, es instinto, es primera conciencia que está en una inteligencia 0, -0, -0. Pues bueno, mis amores, espero que no nos hayamos complicado la existencia con esta charla de hoy. Les agradezco mucho que hayan estado conectados. Filo, qué placer verte por aquí, en lo que te podamos servir. Si en algo podemos ayudarte, por favor, con confianza, haznoslo saber. Y gracias a todos los que están en las transmisiones. Y bueno, pues me gustaría que un día de estos pusieran ahí cartas de un diálogo, que se revelen, que se descubran, que saquen y digan, Ana Rosa, estoy hasta acá, no puedo, y hice esto y me equivoqué y otra vez la regué. Pero pues para seguir aprendiendo, mis amores, nada es para juzgar y criticar, es evidencia, es material de trabajo, es experimentación, es el científico viviendo su vida como una ciencia para juntos ver cuál fue el error y entonces saberlo discernir para no cometerlo más. Pero así, mis amores, ¿cómo te puedo ayudar? Gracias, Chayito Carvajal, gracias, Filo, un beso, un abrazo y les deseo que este sea el mejor día de su vida. Hasta mañana. Y bueno, cualquier duda ahí le preguntan a Abril, que chale, se trompó la uña. A las 12 del día, ahí se las dejo. Gracias, besos, los amo.